Me llamo Julio Córdoba, practico jiu-jitsu brasileño desde hace más de 16 años y en realidad toda mi vida he practicado artes marciales, desde karate, judo, mucho tiempo hice Muay Thai y MMA. Ok, ¿y en el Jiu-Jitsu te conocen de alguna forma? ¿Tienes algún apodo o solo Julio? Me conocen como Aquiles, pero ese apodo se ha ido perdiendo con el tiempo, no sé por qué. De alguna manera la gente me ha dejado de conocer con ese nombre, pero realmente me conocen como por el nombre en Facebook que es Julio Cor, Julio C-O-R, que es la abreviación de Córdoba. ¿Y por alguna razón te decían Aquiles? Sí, porque mi primer profesor, que fue Enrique Rivera Chimello, él me enseñó como la llave de pie, la que es la recta, que le llamaban Aquiles. Y entonces de ahí él me empezó a decir así, porque en realidad pues fue la primera llave que yo empecé a usar. Entonces es extraño porque hace mucho que ya no la uso, pero fue la primera con la que empecé a finalizar a la gente, entonces de ahí me empezaron a decir Aquiles. Me comentaste que toda tu vida has hecho artes marciales mixtas. ¿Cuál fue tu primer acercamiento al deporte, cualquier deporte? Mi padre cuando me llevó al judo y al karate. Entonces a mí me gustaba mucho el fútbol, como a todo niño, pero fue el karate y el judo los que me empezaron a llamar mucho más la atención, pero un poco más grande. Yo siempre de niño quería jugar fútbol y eso, pero mi padre cuando llevarme a las artes marciales fue lo que más me apasionó y sobre todo más mi hermano. Mi hermano es el que más, él fue el que más me introdujo a las artes marciales. Él hizo Tan Sudó, Jet Kundo, todas estas disciplinas tradicionales antes de que se fusionaran lo que es el MMA moderno. ¿Y recuerdas más o menos cuántos años tenías en esta incursión en el deporte que dices que tu papá te llevó? 7 años. 7 años. 7 años O sea, en desde judo. ahí no has parado a hacer deporte de artes Nada, marciales. nada. En algún momento me dediqué algún momento me gustaba patinar en skateboarding, pero al final el ambiente no era muy bueno, no muy sano para mí. Entonces al final tuve que dejarlo, porque además yo tampoco era muy bueno realmente en el skate. Entonces, yo siento que para que algo te apasione y te guste, pues no solamente tiene que gustarte mucho, sino que tienes que tener cierto talento. Si no, al final terminarás dejándolo o te empezarás a lesionar. Esa es mi perspectiva. Y aquí en esta parte donde ya estabas en el deporte, dices que tu hermano fue gran influencia. ¿Cómo fue la relación con tu familia en ese tiempo, cuando estabas joven, entre unos 5 o 10 años? Pues estábamos muy jóvenes y mi hermano era el que empezó a hacer artes marciales porque él fue un niño de los 90, entonces sufría mucho bullying. Entonces en algún momento él dijo basta y empezó a hacer artes marciales y empezó a tundirse y a sonarse a todos aquellos chavitos que lo molestaban. Y entonces a mí me gustaba mucho luchar con él y eso y siempre me ganaba porque era más fuerte. Hasta que un día me dijo, mira, si tú no entrenas, si no dejas de jugar al PlayStation todo el día, comer porquerías, porque aparte yo empezaba como a los 14, empecé como a fumar, 15, y entonces me dijo, si no dejas hacer eso, no vas a ganarme nunca. Entonces le dije, no, eso le quiero ganar a mi hermano, en la competencia sana, ¿no? Y ya empecé a entrenar y bum, 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 y entonces él vio que yo ya me había vuelto tan bueno y pues también le dio mucho orgullo también. ¿Él cuántos años mayor que tú o menores? 3 años. 3 años. O sea, siempre fue como, a veces hay hermanos que se llevan una generación, 8, 10 años. Con él siempre fue tal vez la misma generación, compartían más o menos los mismos Compartíamos gustos. los mismos, casi los mismos gustos, la misma música, el mismo estilo de ropa. Solamente como a los 15 años en adelante yo empecé a hacer otro tipo de cosas y él también empezó a hacer otro tipo de cosas y ya como que en gustos nos dejamos de distanciar, pero siempre fue como las artes marciales, ese común denominador. Okay. ¿Y en tu niñez hubo necesidad de trabajar, ya sea porque en tu familia no había tal vez tanta solvencia económica, o te dedicaste a ser niño y jugar No, en realidad en la casa nunca fuimos de dinero, nunca fuimos de clase alta, éramos bastante clase medieros, la verdad. Y mi mamá tenía que currar, tenía que trabajar para traer la comida a la mesa. Mi papá en algún tiempo no estuvo presente por algunas cosas, no mucho tiempo, pero en el momento estuvo presente de figura, pero no tenía mucha lana. Entonces mi madre fue la que en este principio, como de la educación básica, fue la que nos sacó adelante a mí y a mi hermano. Pero es difícil, yo creo que es difícil crear dos niños solas, es difícil. Pero yo siempre le digo a mi madre que la quiero mucho y que lo ha hecho muy bien conmigo. y aquí ya estabas en las artes marciales con tu hermano. ¿Cómo fue que llegaste al jiu-jitsu? Yo llegué al jiu-jitsu porque me daba cuenta que las artes marciales tradicionales tenían un cierto defecto en cuanto lo llevabas a la vida real, cuando lo llevabas al combate real. Tenían un defecto porque como llevaban una formación muy tradicional, ya en el momento de volverse práctico en la calle, algo perdía.
aunque siguen funcionando, yo nunca no te puedo decir que el taekwondo, que el karate, que el taekwondo no sirva en la calle, pero pierde un poco de la parte tradicional, que se intenta conservar la tradición, le quita un poco de realismo. Entonces, cuando me apasioné fue cuando vi por primera vez a Royce Gracie, que Royce Gracie era un brasileño, que era practicante de jiu-jitsu brasileño, y sometía a todos, y era un flaquito, y sometía karatecas, sometía wrestlers, sometía boxeadores, luchadores. Entonces ahí dije, el jiu-jitsu brasileño tengo que probar, y ya me apasioné. ¿Y tú solito empezaste a buscar alguna escuela o fue tu hermano también con el que Yo encontraste? caminando, mi hermano ya hacía jiu-jitsu, pero él se fue de viaje, se fue a la playa, ya después de un tiempo no volvió. Entonces yo caminando me encontré una manta que decía Renzo Gracie Network, y ya me acerqué y era la escuela de Enrique Chimello, que era el cinturón morado en esa época. Y ahí entré y empecé a entrenar con ellos, y nada más llegué y me dijo, ¿quieres entrenar? Es hoy mismo si quieres. Le dije, bueno, me voy por mis shorts y me regreso. Sí, ya estuvo. Y desde ahí no has parado hasta ahorita. Desde ahí no he parado, nada. Tengo 16 años. Así. 16 años, o sea, tenías 16 años. No, yo siempre he hecho artes marciales, pero el jiu-jitsu empecé a los 20. A los 20. Y ahorita tengo 36. Okay. Y ya cuando entraste al jiu-jitsu, ¿qué tan serio lo tomabas en ese momento? Desde el primer día que lo empezaste a hacer, ¿lo viste algo como que tengo que seguir en esto todo el tiempo? ¿O fue progresando gradualmente? Voy un día a la semana, voy 3 y empezaste a ir ya todos. No, empecé con toda la disposición de volverme cinta negra en algún momento, desde el día 1. Entonces, pero me empecé a dar cuenta que yo era bueno haciéndolo. Desde el día 1 me di cuenta que era para mí. Entonces, yo siento que además de querer aprender a saber a defenderte, a seguir tratando con las artes marciales, un acercamiento a las artes marciales, y después te das cuenta que también eres bueno, pues te apasionas y ya no lo dejas. Y conforme fue pasando el tiempo, me imagino que le empezaste a agarrar más cariño o más obsesionarte más con el jiu-jitsu. ¿Qué fue lo que hizo que te quedaras en el jiu-jitsu y no cambiara a otro deporte? Como mencionaste antes, que estabas tal vez haciendo artes marciales, hiciste skateboarding. ¿Qué fue lo que en ti dijo, tengo que quedarme ya aquí? Yo creo que el reconocimiento de mi talento. Entonces, cuando la gente empezó a reconocer mi talento y lo bien que luchaba, fue cuando eso se siente, ese como reconocimiento social es lo que nos lleva a muchos a quedarnos a trabajar en una disciplina, en un trabajo, lo que sea. Entonces, dejé todas las demás artes marciales que yo hacía, dejé el skateboarding y me empecé a dedicar 100% a esto. Y además como que muchas puertas de la vida, buenas puertas de la vida, buenas amistades empezaron a abrir a partir de esto. Y aquí mencionas que el talento que tenías. ¿Tú crees que has llegado hasta donde has llegado ahorita con todas estas competencias internacionales, quedar en podios, porque tienes talento o es una suma de todas las horas también que le dedicaste y tal vez una obsesión por el deporte? Hay una cosa que es muy importante. El talento puede vencer muchas cosas, pero el trabajo duro vence al talento cuando el talento no trabaja duro. Entonces, hay muchas personas que trabajan muy duro y llegan a ser campeones mundiales, pero tienen que trabajar el doble de aquel que tiene talento. Pero hay pocas personas en el mundo que puedes encontrar que tengan esas dos cosas, talento y disciplina, ¿no? Entonces, te muestro un ejemplo de alguien que es talentoso y disciplinado, pues Michael Jordan, por ejemplo. Michael Jordan era talentoso y disciplinado. Michael Jordan no se emborrachaba, Michael Jordan no bebía. Y te muestro otro ejemplo, Maradona. Por ejemplo, Maradona era talentoso pero no era disciplinado. Entonces, pero al final ve cómo terminan las personas. Entonces, yo creo que hay que trabajar duro porque eso es algo de lo que tú puedes escoger. El talento no se escoge, el talento lo traes o no lo traes. Yo creo que todos somos talentosos para algo. Hay que irnos buscando entre nosotros para encontrarnos para qué lo somos, pero el trabajo duro es una decisión. ¿Y cómo fue que tú encontraste que eras talentoso en el jiu-jitsu? Desde mi primera competencia. Desde mi primera competencia, que casi me vomito, pero aún así gané y dije, esto es para mí, esto es para mí. Entonces, ya no dejé de hacerlo, no dejé de hacerlo y me di cuenta le hablé a mi padre, le hablé a mi novia en ese entonces y les dije, nunca voy a dejar de hacer esto en mi vida. Nunca voy a dejar de hacerlo. Y aquí en esta primera competencia, ¿recuerdas más o menos cuántas horas practicabas a la semana? Practicaba 3 veces al día. 3 veces a la semana. 3 veces a la semana. Jornadas de que 2 horas. Hora y media. Hora y media. Hora y media. En realidad, practicaba algo como, lo practicaba tipo hobby. Pero en esa época, estoy hablando de 2009, a la gente no agarraba esto como un trabajo de jornada laboral completa, sino lo hacía la gente que se dedicaba a muchas cosas, ¿no? Y en la noche iba a entrenar. Entonces ya no es como ahora que antes en Brasil y en Estados Unidos empezaba a haber gente
que se dedicaba 100% a esto. Ahora te encuentras que en Brasil y Estados Unidos hay mucha gente que ya se dedica 100% a esto, que gana buen dinero, y también en México hay gente que se dedica 100% a esto. Un ejemplo soy yo, ¿no? Pero yo tengo ya casi 16 años trabajando en esto, entonces al final yo sé lo que hago, tienes que adaptarte y trabajar. ¿Sí? O sea, ahorita ya se puede vivir en México de Jiu-Jitsu, tanto dar clases, competencias, sponsor. Sí, en México se puede vivir bien de hacer jiu-jitsu. Lo ideal es que tú llegaras a lograr poner tu propia academia, pero eso lleva, a veces, vamos lo mismo, talento y trabajo duro. Puede llevar muchos años o puede llevar pocos. Pero yo, por ejemplo, tengo 16 años y te puedo decir que sí vivo de esto y vivo bien de esto. Pero así que me digas que yo lo pueda recomendar a las personas, no es como que lo pueda recomendar. Yo creo que tienes que identificar si tienes el talento. Si no, es mejor que tengas un side project, ¿no? Un proyecto lateral. Entonces yo también soy sociólogo, también fui a la universidad, tengo mi carrera, trabajé como sociólogo, ¿no? Pero realmente fue una especie como de regalo a mis padres que tuvieron una universidad y un título universitario. Pero lo que a mí me apasiona y lo que me hace comer, de lo que como es de esto. Ok, y aquí regresando un poco en esta primera competencia, donde dijiste que le marcaste a tu papá y a tu novia de ese entonces que querías ya dedicarte a eso, ser cinta negra. ¿En ese momento idolatrabas a alguien, ya sea nacional o internacional? Siempre he tenido ídolos del deporte, siempre he tenido ídolos del deporte. En cuanto a del jiu-jitsu, la gente que conoce, no es que idolatre a nadie, porque no idolatro a nadie más que a Dios, pero el único de los que yo pienso que son de esta fusión entre talento y disciplina es Roger Gracie, por ejemplo, y Rafa Méndez. Pero si me dirías quién es mejor, yo creo que Rafa, porque Rafa era un peso muy pequeño y lograba hacer cosas muy grandes. Y Roger, su anatomía y su fisonomía lo ayudaban un poco a tener el talento y las palmares que tuvo. Y en cuanto al deporte, pues siempre he admirado a Julio César Chávez, he admirado a Hugo Sánchez, he admirado a Rafa Márquez, he admirado a gente del deporte que ha sido un ícono. Y aquí platicaba la otra vez con otro de Jiu-Jitsu que él decía, a mí también me gustaba, eran las horas de entrenamiento, pero aparte llegaba a mi casa a ver videos y veía videos de la gente que él idolatraba o quería hacer. ¿A ti te pasaba esto con Rafa Méndez, de que veía sus videos, qué técnica estaba haciendo, qué técnica no Sí, estaba haciendo? en aquel momento, por ejemplo, nosotros veíamos DVDs, o sea, veíamos DVDs piratas, y no porque quisieras comprar cosas piratas, sino que no había otra manera de tener acceso a esa información. Entonces, veías DVDs piratas de técnicas y me las conseguía un profesor de box de una academia en la que yo iba, daba clases, y me traía que, ni siquiera de Jiu-Jitsu, había de Jiu-Jitsu, pero también había que de MMA, y había como grappling, había de Sambo, y tú tenías que ir sacando de todo eso y depurando técnica y adaptando toda esa información a tu juego. Entonces, fue difícil al principio hasta que apareció YouTube. Realmente YouTube ya estaba, pero era que había 3 videos y estaba muy difícil. Estaban los de Roy Dean y había cosas que no encajaban mucho porque el Jiu-Jitsu fue evolucionando tanto que hay técnicas que hace 2 años ya no sirven ahora. Pero de la gente que yo empecé a ver a Billy Cooper, por ejemplo, aquí empecé a ver a Marcelo García, empecé a ver a Yacaré, a todos ellos empecé a verlos. Ok. Y aquí, digo, ahorita ya las nuevas generaciones van a ver el Jiu-Jitsu y ellos, pues ya tienen un montón de videos, tanto en YouTube, pueden ir a academias y ya hay profesores tal vez como tú que llevan 16 años. Probablemente tú fuiste de estas primera o tercera generación ya de Jiu-Jitsu en México. ¿Cómo eran esos entrenamientos antes? Pues eran bastante salvajes, la verdad era bastante salvaje y no se enseñaba mucha técnica porque no había de dónde adquirir la información. Entonces tenías que esperar a que llegara el seminario cada 2 años de tal persona y ahí casi que apuntabas que tenías que practicar. Y en esa época, pues un cinta morada era un cinturón negro. Entonces te acercabas a él para que te ayudara. En aquella época los únicos cinturones negros que había en México eran Mario y Jackson. Cuando yo empecé a entrenar, Jackson Correa y Mario acababan de recibir sus cintas negras. Ahora ya no sé cuántos cintas negras mexicanos hay. ¿Y era muy fácil ir a esta academia de Mario y tomar clases? ¿O igual era a lo mejor muy cara, a lo mejor muy lejos de tu casa? Era fácil, pero en realidad lo difícil estaba en que como eran muy poquitas academias, pues tal vez si tenías problemas con la distancia, pues ahí vas a batallar. Pero pues si querías, ibas a entrenar. Yo conocía amigos que hacían de Indios Verdes hasta Universidad, iban a entrenar o venían de Nesa o de
Cuitláhuac y bajaban a entrenar, porque no había otras opciones más que esas. Y aquí, ¿en qué momento te das cuenta que eres bueno? ¿Fue en este primer torneo donde lo ganaste o te tardaste un poco más en decir, ok, sí soy bueno en jiu-jitsu? No, fue en ese primer torneo en que empecé a sentirme que era bueno, porque tenía esta combinación al principio de mi carrera entre que podía luchar en el torneo como luchar en entrenamiento. Entonces hay muchas personas que pasan son buenas entrenando, pero cuando se acercan a la competencia ya no son tan buenos, por el tema del público, por el tema de los nervios, por el tema de lo que dicen el performance, ¿no? Y aquí en este momento donde tú ya te das cuenta que eres bueno, ¿tú crees que esa confianza que tienes con respecto a que eres bueno te da una ventaja ante tu oponente? Yo creo que todo lo que sea positivo para ti emocional y espiritualmente y físicamente, pues te va a dar una ventaja sobre tu oponente. Entonces, sí, sí, digo, hay que ver también qué tan preparado está él y todo. En el torneo y en la competencia, y sobre todo a estos niveles, juegan muchas cosas hay muchas cosas en juego. Está el aspecto físico, está el aspecto emocional, está el aspecto mental, está el aspecto hasta de cómo dormiste, qué comiste, está el aspecto que si a esa persona ya la venciste una vez y él te venció otra vez, pasa que a veces si lo venciste en la anterior, en esta dices, uy, va a venir más fuerte, oh, ya lo vencí, o el otro dice, ya me ganó, qué miedo, ¿no? Ah, me ganó, ahora lo voy a ganar yo. O sea, siempre también depende mucho tu posición emocional y espiritual. Pero yo creo que si te acercas como a una filosofía del deporte, un psicólogo del deporte, ellos te van a poder empezar a guiar un poco más en el tema de la emoción y el espíritu y la mente. Entonces a mí me ha ayudado mucho el estoicismo y acercarme al cristianismo, me ha ayudado muchísimo, sobre todo a mi enfoque como competidor, porque ya empiezo a dejar las cosas que no están en mi control a manos de él. Entonces, mi trabajo es alimentarme bien, mi trabajo es no beber, no fumar, mi trabajo es no desvelarme y todo lo demás está en manos de él. Entonces, él va a decir qué sigue y qué no. Y tú tienes que estar, ¿cómo se dice?, aceptando la decisión. Aquí en esta parte donde tú, eso es como competidor, ahora tú eres también profesor, seguramente ves a los que mencionaste ahorita, son buenos en el entrenamiento, pero ya cuando salen a competir, tal vez les da un poco de pánico escénico, no se pueden desempeñar como lo hacen aquí. Para ti, ¿cuál es la forma de acercar a estos alumnos a que tengan más confianza dentro del tatami en la competencia? Yo creo que ahí es como la gran incógnita, ¿no? Por eso existe la psicología del deporte. Pero yo lo que hago mucho con mis alumnos es que no se esmeren por intentar agradar a nadie. No te puedes esmerar por intentar hacer feliz ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu hermana, ni a tu novia, ni a mí, ni a tus amigos, ni a nadie. Tú tienes que salir, luchar y dar todo lo que está en ti, porque tú eres tu propio rival. Entonces, véncete a ti mismo. Y si además tienes esa dimensión espiritual, ya sea lo que tú quieras, Cristo, Buda, Alá, lo que tú quieras, pero esa dimensión espiritual te va a ayudar muchísimo, sobre todo a este panorama, porque necesitas alguien que sepas tengas fe, necesitas fe también para poder este, llegar a esos niveles. Casi todo mundo que ha sido campeón mundial tiene algo de fe, en lo que sea. Hay gente que vea, por ejemplo, en el MMA, a los kazajistanes, son muy religiosos, ve a los brasileños, son muy cristianos. Es que si no tienes como ese panorama espiritual que te ayuda en adelante a la competencia, es también difícil. Lo puedes conseguir de otras maneras, pero yo creo que es difícil. En esta parte donde dices, ya, esto creo que es donde ya como eres ahorita, pero en tus primeras competencias, ¿te importaba la opinión de los demás? Sí. ¿Cómo fuiste adquiriendo esa parte, empezar a leer sobre estoicismo? O sea, en cuanto a olvidarte de esa opinión de los demás, de que, mira a ver mi novia, mi mamá, la gente que tal vez entrena conmigo, perder una competencia, a veces uno piensa que si perdiste en la primera lucha vas a llegar a tu academia y te van a decir, qué güey estás, y al final no pasa eso, todos te dicen, estuvo bien y ya, pero uno se hace esa, como se empieza a taladrar mentalmente de decir, no, estuvo mal. ¿Cómo lo fuiste tú trabajando? ¿Fue leyendo el estoicismo y acercándote al cristianismo o cómo lo empezaste a No, para trabajar? mí fue perdiendo, fue Perdiendo. perdiendo. Cuando empecé a perder me di cuenta de que la gente que estaba conmigo no le importaba que yo perdiera. Entonces, y la gente
que estaba conmigo por lo que yo estaba creando, en cuanto a triunfos, medallas, éxito y esta luz que tú irradias con el triunfo, y se empezó como a alejar o a tener otra actitud conmigo, decía, este no es buena persona, no lo necesito conmigo. Entonces ahí me di cuenta de que cuando perdí a la gente que no necesitaba y cuando se quedó la gente que sí quería, me di cuenta, no importa que yo pierda, no importa que yo pierda, lo que importa es que yo tengo que salir y demostrarme a mí mismo que sí puedo ganar, que a él le puedo ganar, que a este también le puedo ganar. Porque yo no soy de una persona que se para una competencia a ver si, porque hay 4 y ya te traes una medalla, mira, por lo menos ya no puedo traer una medalla. Eso son panoramas espirituales, pensamientos emocionales que están por abajo, son de perdedores en realidad, son perdedores. No quiere decir que vas a estar ahí siempre toda la vida. Yo también lo he pensado, ya voy a entrar ahí porque hay medalla y te quedas con esa medalla, porque el que entra con esa mentalidad no va. Entonces, yo ya estoy en la posición de que yo no voy a entrar ya a ningún torneo si no sé que voy a ganar. Entonces, yo empecé a dejar de portarme lo que pensaban los demás, perdiendo, cuando me di cuenta que la verdad de las personas estaban conmigo. Entonces dije, empezó a dejarme, empecé a dejar de sentir ese yunque encima de mí, me lo quité y volví a empezar, a volver a ganar. Mencionas aquí que no entras a un torneo sin saber tú que vas a ganar. ¿Cómo determinas eso? Muchas horas de entrenamiento, visualización constante en tu cabeza. ¿Cómo es que tú determinas este torneo lo voy a ganar? Tú tienes que, en un torneo, por ejemplo, de la IBJJF a nivel internacional, tú puedes observar, por ejemplo, quién es la gente con la que vas a luchar. Te aparece tu bracket y todo. Y tú ya vas viendo quiénes son buenos, quiénes no. Y de repente aparece 1 o 2 nombres que tú dices, uy, este tipo es... Y ahí es para mí, yo he logrado canalizar esa energía en el sentido de que ya no me da miedo. Ya no es, no, ahí va ese güey, ya me ganó. Es, o sea, esta es mi oportunidad y si ahora puedo, ahora que estoy joven, ahora que estoy fuerte, ahora que tengo 2 pies y manos y ahora que puedo seguir luchando, voy a darle la lucha a este güey, la lucha de su vida. Así, con todas las fuerzas, con todas las ganas, con todo el coraje, con toda la pasión que yo pueda, y en una de esas le ganas. Mencionas esta parte donde dices que si ya conoces al otro, probablemente le dices, quiero darte la mejor lucha. Te pongo este otro ejemplo. Acabo de tener otra entrevista con otro jiu-jitsu que decía, le gané a uno que era campeón mundial, pero yo no sabía que era campeón mundial. De esa vez que le gané, que ya supe porque todos me dijeron que era campeón mundial, ya no le volví a ganar. ¿Te llegó a pasar eso? Y si lo pudiste pasar en cuanto a ganarle después, ¿qué fue lo que hiciste en ese mindset, de cambiar ese chip de tu cabeza, de decir, ya no me importa si eres campeón o no eres campeón? Yo creo que lo mismo sería como regresar un poco a lo mismo, acercarme a una filosofía de vida, como es el estoicismo, que se lo recomiendo muchísimo a la gente que nos está viendo. El estoicismo, y no quiero recomendar a Cristo porque no soy ningún evangélico, pero obtengan algo espiritual. Sepan que hay algo más fuerte que tú, que hay que honrar y hay que venerar y hay que tenerle mucho respeto. Entonces, eso que tú piensas que está ahí arriba, que te está cuidando, es quien te va a ayudar a dormir bien, dejar de beber, alejarte de las personas que te hacen mal, la gente tóxica, ¿vale? Hay gente que es muy autodestructiva, entonces hay gente que padece mucha ansiedad, mucha depresión, y ellos mismos, conforme van sufriendo esto, van jalando a los demás, ¿no? Entonces ellos tienen que encontrar su propio redención. Tú tienes que dejarlos ahí, no te pueden jalar. Tú tienes que dar lo mejor de ti para todos, pero tienes que necesitar esta dimensión espiritual. Entonces, una vez que tienes esta dimensión espiritual, tú entras al tatami y ya no te sientes solo, te sientes acompañado. Sabes que no te va a pasar nada. Sabes que no te va a pasar nada. ¿Esta parte del estoicismo ya llevas muchos años con esto o es reciente? Yo empecé con todo eso hace como 4 o 5 años. Y en realidad todos mis performances, mis mejores performances han sido los últimos 3 años, que empecé a trabajar en mi propio proyecto y empecé a darle nombre. Fue cuando empecé a tener los mejores palmares, fue cuando empecé a competir en México y a ganar y a ganar y a ganar. He perdido también, pero afortunadamente, por lo menos en México, he perdido pocas, 1 o 2 veces, con gente muy buena. Regresando un poco, me comentaste que a los 14, 16 ya estabas tomando, ya estabas en estas malas influencias. También mencionaste que hay que irse alejando un poco de las malas influencias, tanto aquí en la academia, ¿no? Algunos dicen vámonos a tomar en vez de entrenar. ¿Cómo te fuiste alejando tú? ¿Cómo aprendiste a separar esto de tu vida? Y esto te lo pregunto porque muchas veces como adolescente, o desde los 16 hasta los 25 tal vez, es muy fácil caer en esas tentaciones. ¿Tú cómo te alejaste de eso?
Yo, por ejemplo, empecé a ser muy vago a los 14 años. Entonces me salía mucho a la calle y me salía. Yo viví siempre en la Colonia Condesa. Entonces en la Colonia Condesa mi familia lleva ahí desde los 80s. Entonces antes de la Colonia Condesa no era tan bonita como era ahora. Se juntaba mucho gente de la Doctores, mucho en ese parque. Estaba todo pintarrajeado. Y entonces yo empecé a juntarme con los chicos de ahí. Y la verdad es que era gente que eran muchos niños abandonados, muchos niños que sus papás no les ponían atención. Y entonces nosotros tenemos como nuestros héroes. Entonces tenías al héroe que era 3 o 4 años más grande que tú y era el bueno para el trompo y era bueno para los fregadazos y tú te querías acercar a él que te enseñara. Entonces yo creo que todo eso es un aprendizaje que yo valoro mucho de esas personas. Algunos de ellos ya no están, por ejemplo, precisamente por sus estilos de vida, ya no están con nosotros. Entonces, pero yo decidí como aprender de todos ellos lo que era el ritmo de la calle, lo que era el ritmo de la valentía, lo que era el ritmo de darte a respetar, lo que era el ritmo de lo que era darte cuenta que las cosas no puedes pedirlas, ¿no? Tú tienes que trabajar por ellas. Entonces, empezando desde el respeto, ¿no? El respeto no se pide, tiene que trabajarse, trabajarse, trabajarse. Entonces, pero yo le diría a los chavos que ahora mismo están en esos tipos de ambientes, entender que sí son ambientes que te enseñan, pero son ambientes temporales. Lo menos temporales posibles, mucho mejor. Aprende y vete de ahí, porque no son buenos, esa gente no te quiere, esa gente no le interesas, y entre menos te vaya mejor, entre menos te vaya bien, para ellos mejor. Entonces, aprende de ellos, porque son maestros de vida, y después sigue tu camino. Pero ¿cómo le hiciste tú para alejarte bien de esto? Porque a veces uno, sin tener una guía en ese momento, y uno es muy influenciable cuando es más joven, quieres esa validación de tu grupo más cercano. ¿Cómo te alejas de ello? Al menos tú, ¿cómo lo hiciste de alejarte de esa gente? Yo creo que fue mi reflexión, esto es muy interesante, porque para mí fue mi reflexión sobre la muerte. Entonces, mi reflexión sobre la muerte fue cuando yo empecé a hacerme grande, empecé a dejar de ser adolescente, empecé a cumplir 19 años, ¿no? Y entonces me di cuenta que había estado desperdiciando mucho tiempo de mi vida en un ambiente en el que no me era bueno, ni para mí, ni para la gente que estaba alrededor mío. Estaba toxicizando mi ambiente familiar, de amistades. Entonces, cuando me di cuenta que estaba creciendo y que ya no me veía bien con chicos de 15, 14 años, me di cuenta que en algún momento iba a morir. Entonces dije, no voy a morir ahora, obviamente, pero si no hago algo de esta vida que tal vez sea la única que tengo, entonces me voy a sentir muy mal, me voy a arrepentir muchísimo. Entonces dije, desde hoy voy a dejar de fumar, desde hoy voy a empezar a tener buenos pensamientos, desde hoy voy a empezar a estudiar, a alimentar mi cabeza, a leer, a educarme a mí mismo. Y eso fue lo que me sacó adelante. ¿Desde aquí tuviste ya mucha introspección sobre lo que hacías bien y lo que hacías mal? ¿O tú crees que esto lo tenías tal vez desde más chico y solo esta fue una etapa donde te dejaste influenciar un poco? Yo creo que no, yo creo que fue algo que en mi caso fue bastante ambiental. Ambiental, eh, yo creo que mi propia reflexión me llevó a ello. No es que yo lo traiga, yo creo que siendo sincero, no creo que soy una, no crea, yo no creo ser una persona muy disciplinada, ni soy una persona muy inteligente, hablando en términos académicos, pero soy una persona que trabaja muchísimo y trabaja muy duro. Entonces, yo me fijé en ese momento, me di cuenta que estaba en ese panorama negativo de mi vida, precisamente porque no tenía este talento para muchas cosas, pero me di cuenta que si yo trabajaba duro, podía hacer una mejor versión para mí, para mi padre, para mi madre, y hacerlos sentir orgullosos. Porque uno viene a la vida a dar dichas, no vienes a dar desdichas, ¿no? Entonces tienes que venir al mundo a dar dicha. Regresando al jiu-jitsu, dices que en este primer torneo que ganaste dijiste, ya soy bueno, me quiero dedicar a esto, pero tú en qué momento ya te validaste para decir, ahora quiero, o más bien, ya estoy viviendo de esto? ¿Y en qué momento pasó después de este primer torneo hasta que ya tal vez estabas generando dinero, ya no necesitaste trabajar afuera de otra cosa? Como 4 años después, cuando me hice cinta morada, un momento que marcó un parteaguas importante en mi vida fue el haber sido el primer atleta mexicano exponsorado por Moya. Entonces, eso para mí, Moya Brand, eso para mí fue el escalar al nivel profesional. Pero no creas que no era una vida bastante precaria, pero es una vida que con pasión y juventud, algo que tiene mucho la juventud es esa pasión. Entonces tú como tienes 25 años, tú puedes dormir en un aeropuerto 2 días, o sea, puedes dormir en un aeropuerto 2 noches, no pasa absolutamente nada, con tal de ir y conocer París y conocer Italia, ir a un seminario y conocer,
tú puedes hacer eso. Después a los 40, 50, no vas a querer hacer eso. O sea, ya no tienes ganas, no lo vas a hacer ya trabajaste para eso. Entonces, yo creo que fue ese momento. Después de que desde que Moya llegó a México y empezó a sponsorear, yo pasé al nivel profesional. Fue cuando me salí de mi casa, fue cuando empecé a vivir solo. Y aunque vivía una vida muy precaria en un principio, con lentejas de atún, creo que valió muchísimo la pena y me hace lo que soy, el hombre que soy ahora, y además me divertí muchísimo, la verdad. Para quien no sepa aquí, digo, si alguien de otro deporte nos ve, ¿qué es Moya y qué tan difícil es conseguir un sponsor con ello? Moya Brand es una de las marcas más populares en Estados Unidos de kimonos, que los kimonos son los trajes con los que tú haces jiu-jitsu. Es la marca más popular de cosas para no-gi, como es esta. Esta, por ejemplo, es Moya. Esta, por ejemplo, este short es Moya. Este short es una banda de thrash metal de un amigo mío. No me traje hoy Moya, pero también representando un poco mi carnal. Pero este short es Moya. Entonces es una calidad muy buena y son sponsors que son difíciles de conseguir porque para ellos quieren a los mejores. Entonces es difícil llegar a conseguir un sponsor de esos porque tienes que dedicarte 100% a esto seguramente. En este tiempo donde ya ganaste varios torneos, me imagino, ya te dieron este patrocinio, ¿cuál considerabas tú que era tener éxito? Y éxito en la vida. En ese momento, ¿tú qué considerabas que eras exitoso? Tal vez ganando muchos torneos, tal vez estando en paz contigo, o tú qué era lo que considerabas tener éxito? En ese momento, para mí, el éxito en la vida, en ese momento, era el reconocimiento social de los otros. Eso era el éxito para mí. Y eso lo conseguías ganando. Lo conseguías ganando, lo conseguías entrenando, lo conseguías sometiendo a todos. ¿Sí? Y hasta este momento, ¿ya habías salido a competir internacional o solo estabas dominando México? Ya había conseguido competir en Abu Dhabi, ya había ganado una selectiva que se hizo en 2011 para ir a competir a Abu Dhabi. Entonces, yo ya tenía esa experiencia profesional. Yo ya había viajado a París, a España, pero lo había hecho un poco de vacaciones con mis padres, mi familia. Entonces, pero realmente yo volví a salir del país por segunda vez a Abu Dhabi directamente. Entonces, eso porque me gané el primer viaje, el primer torneo que se hizo de trials de Abu Dhabi, y fui de la primera selección mexicana que llegó a Abu Dhabi. Entonces, yo ya tenía esa experiencia y después pasó un tiempo en el que empecé a viajar mucho a Los Ángeles. Competir nacionalmente ya, digo, casi todos los deportistas al principio se ponen nerviosos, ven 10 personas, 20, va incrementando tal vez mientras se hace más famoso el deporte o mientras más importancia tiene el nacional. Llega un punto en el que yo creo que los atletas se empiezan como a acostumbrar a eso. ¿Qué pasaba en tu cabeza en esos primeros torneos internacionales cuando salías? Veías tal vez a estos competidores que eran torneos tal vez más grandes, más gente. ¿Qué pasaba en tu cabeza? ¿Cómo controlabas esos nervios para estar dentro del tatami? Si es que los controlabas, vaya. Muy difícil, la verdad es que yo hice mi primer mundial de cinta café y estaba muy nervioso. Tenía un triángulo volador, lo pesqué, lo cerré bien, pero estaba tan tenso que no tenía fuerzas para finalizar a este chico. Entonces me salió y me sometió. Ese fue mi primer mundial de cinta café. Luego luché en Fight Grappling, me tocó luchar con el que era en ese momento, de mi generación, el mejor cinturón café del mundo, que era Michael Liera. Michael Liera me pateó el trasero de una manera, pero yo entré con muchísimo miedo porque yo venía de México, de ser el mejor mexicano, de ser el mejor aquí, de ser todo. De repente llegué allá y me di cuenta de cuál era mi realidad, de que no, aquí sí está duro. Entonces, pero fíjate, fue algo muy curioso porque Michael Liera entra al absoluto y le toca luchar con Jonathan Davis, o no me acuerdo, era un afroamericano, que no sé si está bien, puedo decir negro, era negro, muy grande, mamadísimo, súper fuerte. Y recuerdo que le tocó a Michael Liera y lo aplastó y lo sometió. Y yo me metí al absoluto, gané 2 y me tocaba contra ese. Y dije, voy a dar lo mejor de mí, y me ganó por nada, por la decisión del referee. Y me di cuenta, la percepción y la forma en la que tú te acercas al torneo repercute muchísimo en tu desempeño. Dices aquí que competiste con que Michael ya era Liera. Michael Liera. Tú sabías que ya era de los mejores. Ya. El otro competidor que dices que estaba bien choncho, ¿sabías que era muy bueno o no? No. ¿Y crees que tu lucha con él, que fue casi cerrada, fue por este hecho de no saber tal vez que era muy bueno? Puede repercutir un poco en eso, pero yo creo que lo que pasó ahí es que era un tipo muy grande, entonces avasallaba a todos.
Entonces, cuando yo entré con tanta agresividad, que el primer embate que me aventó lo pude resistir. Y fue cuando él empezó a bajar un poco su confianza y empezó a bajar un poco su fuerza. Aquí en todo este proceso me imagino que ya tenías disciplina y mucha constancia, porque nadie llega a esos niveles si no tienes esa disciplina y constancia, y es una cosa muy difícil de conseguir. ¿Cómo crees que tú le hiciste para obtener esta disciplina y constancia y llegar a estos lugares? Yo creo que porque yo me di cuenta que era el camino que yo había escogido. Entonces me di cuenta que no iba a dejar de hacer esto y que había cosas que yo iba a dejar de hacer por hacer esto. Entonces me di cuenta y dije, si esto va a ser mi proyecto de vida, tengo que hacerlo con todas las ganas y con todo lo que tengo, con toda la disciplina, con todo lo que pueda para poder salir adelante. Ahora, era difícil porque al final uno es muy joven y hay muchos distractores, ¿no? Están las niñas, está el alcohol, están los amigos, la marihuana, está el tabaco, pero al final si tú pones la mira en una meta, no la puedes quitar de ahí. Te puedes distraer un poco, porque es normal. Los seres humanos todos tenemos que tener distracciones, todos tenemos que tener hobbies, todos tenemos que tener vida romántica, todos tenemos que tener vida social, pero si tú tienes algo enfocado, nunca dejes de apuntar ahí. Y ya como profesor, para ti, ¿cuál crees la forma más, pues no fácil, pero la forma de inculcarle a tus alumnos la disciplina y la constancia? Yo creo que la mejor forma de hacerlo es mostrando un poco el ejemplo. Entonces, viendo que así como soy, así como digo lo que digo, pues hago lo que hago, ¿no? Y hago lo que digo. Entonces, yo creo que eso es bueno, predicar con el ejemplo. Suena muy trillado, pero es bastante real. Y entonces, ¿crees que esta forma de tú estar todo el tiempo aquí, enseñándoles, presionándoles un poco, ellos, el que se interese, claro, el que se interese para ser tal vez campeón nacional, mundial, va a ver, ok, mi profesor está ahí, yo tengo que estar ahí todo el tiempo? Claro, tú tienes que ser para ellos, para empezar, tú tienes que hacerlos sentir que están en un ambiente amigable. Esto no es una escuela en la que te vamos a llegar y te vamos a dar de bastonazos para que seas el campeón mundial de no, no. Aquí yo tengo de todo. Tengo señoras, tengo niños, tengo adolescentes, tengo competidores, tengo campeones nacionales, tengo peleadores, tengo chicas, tengo de todo tipo. Y un entrenamiento no es el mismo para otros. Entonces, hay entrenamientos que son para ciertas personas y entrenamientos que son para otras personas. Entonces, nadie se queda sin aprender, nadie se queda sin ser bueno, pero los enfoques son distintos. Entonces, todo el mundo llega a una clase que es multinivel y hay una clase que es para novatos. Entonces, en esa multinivel tú puedes decir, bueno, me gusta esta, me gusta más, y puedes quedar aquí. Me gusta más novatos porque quiero empezar a llevarme la más relax, excelente. Este tiene que ser un espacio para que tú seas feliz, estés contento, aumentes tus niveles de serotonina. No es para que yo te esté molestando, diciendo que tienes que hacer campeón. No, eso no. Tienes que primero sentirte feliz aquí. Y ya después tú quieres ser campeón mundial, pues te estás acercando a uno de los mejores exponentes de México para lograrlo. Entonces, Esa es tu mentalidad ahorita, de que, ok, hay diferentes tipos de gente que quiere hacer ejercicio, o desde siempre has tenido esa ideología donde algunos son para competir, otros para venir a echar cotorreo y otros para estar en forma. O de joven tú tenías esto de que no, todos tienen que competir, todos tienen que hacerlo yo de fuerte. joven precisamente tenía esa visión, que todos tenían que competir, que todos tenían que ser fuertes. Entonces, y los equipos se mantienen pequeños por eso, porque la gente no se siente a gusto con ese tipo de presiones. Entonces, cuando empiezas a ver esto como un negocio, porque al final es primero una disciplina, es primero amor, es primero lo que amas, lo que quieres, pero después es negocio. Inevitablemente vas a ganar de esto. Y si realmente quieres hacerlo tu proyecto de vida, hay que ganar de esto. Entonces, la gente, tú no puedes tratar mal a la gente y no puedes decirle, no, no, no puedes, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Hay gente que quiere venir aquí a pasarla bien, a desestresarte, son señores, yo tengo señores, por ejemplo, que vienen de la oficina y yo no voy a tratarlos mal, yo voy a tratar que ellos vengan y sí les digo, esfuérzate al límite de tus posibilidades, ¿no? Y a los que se acercan conmigo y me dicen, por eso yo quiero ser campeón mundial, entonces cuando yo le digo a él precisamente, bueno, ahora las cosas son distintas, y ahora me escuchas y ahora se va a poner muy duro, pero por eso, por lo que tú quieres, ¿no? Entonces, el jiu-jitsu es para todos, para todo mundo. Puedes tener 80 años y ser jiu-jitsu, puedes ser mujer,
hombre, gordo, flaco, homosexual, bisexual, heterosexual, feo, es para todo el mundo. Entonces, una academia tiene que tener esa visión para progresar, para ser exitosa. Regresando a este Julio Córdoba de Cinta Morada, donde ya te dieron tu sponsor y estabas compitiendo constantemente. ¿En algún momento llegó a pasar por tu cabeza, no, yo tal vez no merezco este patrocinio, no, yo tal vez no debería de estar compitiendo aquí? ¿Tuviste esa duda de decir, pues no, yo creo que no pertenezco a estos lugares? Sí, cuando me tundían en Estados Unidos. O sea, a mí me tundieron como... No, para mí fue muy difícil, fue un proceso muy complicado, porque yo, para empezar, ya había sido, empecé a hacer cinta negra, todavía era adulto, tenía 29 años cuando fui primer cinta negra, pero yo empecé a querer hacer currículum en cinta negra adulto, ni JJF ya grande. Y entonces, la experiencia para mí de ir a Estados Unidos, empezar a picar piedra, era muy difícil, muy complicado, y sobre todo porque me topé con una barrera con la que se topa cada competidor y todo atleta profesional, que son los esteroides. Entonces, cuando te topas con los esteroides, es cuando dices, es que es momento de pasar o te vas a quedar aquí. ¿Vas a cuidar tu salud o vas a ir por la gloria? Y yo decidí cuidar mi salud. Entonces, es por eso que yo me retiré de adulto de Estados Unidos, me retiré a los 33 años, de 32 años dejé de hacer cosas de adulto en Estados Unidos, porque para mí ya no iba a arriesgar mi físico, a arriesgar mi salud por algo que ni siquiera era tan seguro. Entonces, era muy complicado porque tú llegabas a un Open en Nueva York, tú llegabas a un Open en San Diego, tú llegabas a un Open en Chicago, en Madrid, y llegabas y luchabas bien la primera, y de repente llegaba otro, un brasileño, y te avasallaba. Y decías, algo no está pasando. O sea, no puede ser que me esfuerce tanto en esto y me esté pasando esto. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo este competidor no es muy para... Es el nivel de fuerza, el nivel de estamina, el nivel de velocidad que te dan los fármacos especiales para ello. Entonces, yo decidí no hacerlo. Decidí no hacerlo porque decidí conservar mi salud. Entonces, fue cuando me pasé a máster. Y no te creas, tampoco en máster, digo, me va bien, me va mejor que en adulto, pero también es difícil porque hay mucha gente y máster tienen 30 años, o sea, es la mejor edad de la vida. Entonces pero gracias a Dios me ha ido mejor. Ahora, por ejemplo, voy a ir a San Diego, después me toca Phoenix, después me voy a España y después quiero hacer algo más en Estados Unidos antes de que acabe el año. Entonces, bueno, me salió un poco de la pregunta, pero era un poco eso. Aquí en este momento donde tú ya estás compitiendo constantemente, ¿cuántas horas estabas entrenando? ¿Cuántas horas entrenas a la semana ahorita que sigues igual compitiendo? En realidad no muchas, ¿eh? No soy esas personas que te dicen, yo entreno 3 veces a la semana, yo entreno al día. No, yo la verdad es que no aguanto entrenar 3 veces al día. Lo máximo que he llegado a hacer en una semana completa serían tal vez 11 entrenamientos y no es sano, acabas hecho polvo y te puedes lesionar, no hay que hacer eso. Sobre todo si no usas esteroides. Cuando usas esteroides, casi que no te puedes ni siquiera ni tomar una cervecita porque no, son para el entreno. Entonces, yo entreno de 5 a 7 veces a la semana. Okay. De ¿Ya 5 a 2 7 horas veces. por cada ronda? Sí, ¿Hora y 2 media? horas. Ahora, también la parte del estudio también cuenta. Yo estudio mucho mis clases. Entonces, y estudio mucho posiciones específicas. Entonces, eso también es como la parte teórica, que también es parte del competidor y parte del profesor, que la llevas más bien ya en tu casa, en el plano de la compu, y te pones a buscar información, salidas, escapes. Sobre todo el tema del leg locks es eso, buscar muchas entradas, muchos escapes, detalles, teoría. Entrenamientos, estudiar y haces proceso de visualización. Antes de cada competencia dices, ok, voy a hacer esto, voy a salir, te empiezas, hay muchos atletas que dicen, yo me imagino desde el fanático que va llegando, que se va a sentar. ¿Tú haces un proceso de visualización para tus competencias? Sí, en realidad yo llevo siempre una estrategia. No es una estrategia muy compleja. Ahora, por ejemplo, en México me gusta mucho luchar, hacer wrestling, pero en Estados Unidos, como hay muy buenos wrestlers, prefiero jalar guardia. Entonces, practico mis jales a guardia, mis jales a guardia, y sobre todo uso mucho core and sleep. Entonces uso mucho core and sleep, lazo y araña, core and sleep, lazo y araña. Entonces, yo, por ejemplo, intento hacer trabajos específicos para fortalecer mis agarres,
Porque tú puedes tener 3 o 4 técnicas, pero si tu físico es bueno, con esas 4 técnicas funcionan, porque no hay quien te rompa la pegada. Entonces, mi visualización es esa, mantenerme bien comido, alejarme de mis distractores, de cosas nocivas durante el tiempo de la competencia. No te quiero decir que no me tomo mis cervezas o que no me... Como decía George St. Pierre, muy sofisticadamente lo dijo, pero él decía, a mí también me gusta deteriorarme a mí mismo a veces. Y es normal salir de antro, salir con tus amigas, salir con tus amigos, con tu novia, echar unas chelas. No tengo que ponerte pedo, pero pasarla bien también es bueno para el atleta. Entonces, pero regresando al tema de la competencia, es visualizar tu estrategia y mantenerla constantemente. Pero nunca imaginaste tú la otra lucha con él, qué vas a hacer, tal vez él cómo iba, a lo mejor ya lo conocías y estabas imaginando lo que él iba a hacer, era más visualización con respecto a ti. Sí, yo creo que es más visualización con respecto a ti, porque si empiezas a trabajar de esa manera, te empieza a dar ansiedad. Y entonces la ansiedad es normal en tu cuerpo. Tu cuerpo mismo la genera y una persona normal tiene que tener ansiedad, es normal. Pero tú lo vuelves patológica cuando empiezas a hacer eso y hacer eso. Entonces, yo intento simplemente alejarme de pensamientos que no me están funcionando. Porque es normal, ¿eh? Cuando se acerca la competencia dices, voy a perder. Porque el cerebro es así, es un buller el cerebro. O sea, el cerebro es el niño grande de la escuela que te sapea, pero después tienes que tú educarlo también. No, no es cierto, no voy a perder, tal vez no voy a ganar, pero voy a luchar bien, o voy a ganar, y no sé. Tú tienes que irte educando emocional y espiritualmente. Ahora, imaginar cómo va a ser la lucha, yo no lo recomiendo tanto. Yo creo que más bien enfócate en tu estrategia y ten un plan B y listo. ¿Esos pensamientos malos todavía los tienes en cada competencia o ya aprendiste a controlarlos con esto que mencionas, que ya estás más, ha llegado al estoicismo y a la religión? Nunca se acaban, ¿eh? Y nunca se van a acabar. Y siempre el pensamiento negativo es parte del ser humano, porque es parte de su vivencia. Y además el pensamiento negativo, como te digo, es la ansiedad y todo eso, son cosas que te llevan a sobrevivir, pero se vuelven patológicas cuando no las controlas. Entonces, tienes que tener tus herramientas emocionales y espirituales. Y yo, como te lo digo, yo me he acercado a la parte espiritual y me he trabajado mucho en eso, mi parte emocional y mi parte espiritual, y es lo que me ha ayudado. Entonces, de repente mi cerebro me empieza a decir, vas a perder, te van a someter, vas a salir luego, y tus alumnos te van a decir esto. Entonces, tú tienes que decir, por ejemplo, esto me decía mi psicólogo Enrique, que le mando un saludo, me dice, tú tienes que esos pensamientos verlos pasar como en la película. Entonces, no se quedan contigo, no los abrazas y los traes aquí, los dejas pasar. Y después viene otro pensamiento, y luego uno más negativo que el otro, de repente viene uno positivo y así. Entonces, es normal. Tú solamente tienes que enfocarte en tu estrategia todo el tiempo. Entonces, si tu cabeza se distrae, vuelve a tu estrategia. Si tu cabeza se distrae, vuelve a tu estrategia. Y si tienes que hacer eso 1000 veces, hazlo 1000 veces. Me comentaste igual que antes te importaba mucho lo que opinaban sobre ti. En este julio de ya más experto, 30 años, ya subiste máster, ¿te seguía importando lo que la gente pensaba de ti? Sí, pero mucho, mucho, mucho menos. Mucho menos. Ahora no me importa absolutamente nada lo que piensen nadie, más que Dios. Si yo mañana pierdo, es por mí, fue mi culpa. Si yo mañana gano, es por mí y por él. También si pierdo es por él. Todo es yo y la parte espiritual y listo. Y eso se lo digo siempre a mis alumnos también. No un tema egoísta y no por no tomarles en cuenta, sino tú no tienes que subirte sobre tu espalda estresores que no son tuyos y que no te mereces. No hagas bien, no hagas esto por nadie. Va a haber en tu vida momentos en los que tú puedas practicar el altruismo. Esto no es altruismo. Tú vas a arriesgarte ahí y si a alguien le van a romper un hueso es a ti. Si a alguien van a noquear es a ti. Si a alguien van a patear le van a romper la nariz es a ti. Esto no es altruismo. ¿Sabes? Entonces tienes que pensar mucho en ti en ese sentido. En toda esta carrera que has tenido, ¿hacías las cosas por demostrarle algo a alguien más? Y te pregunto esto porque hay muchos atletas que pueden ser futbolista, basquetbolista, boxeador, peleador de MMA, que dicen es que yo lo quería hacer para tal vez ganarme la validación de mi papá, de un profesor o de alguien que me dijo que no podía y lo hice por eso. Es ese como necesidad de demostrar sí, sí puedo. ¿Tú lo hacías por demostrarle a alguien más o solamente fue que te gustó y seguías compitiendo? No a nadie en específico. No a nadie en específico, pero simplemente esa aceptación social fue la que se volvió adictiva para mí.
Y igual, conforme fue pasando todo este tiempo, ya ganaste muchas veces, tal vez internacionalmente. También creo que competiste contra uno de los Miyao, que es uno de los pues, más exponentes más cabrones que hay en el Jiu-Jitsu. En todo esto que pasaste, ¿quisiste renunciar en alguna vez? Sí, en algún momento pensé en renunciar porque mm, cuando yo empecé a trabajar, a ir a Estados Unidos, yo era el único competidor de mi peso que estaba viajando a Estados Unidos de esa manera mexicano. Era el único, no existía nadie más. Entonces había mucha expectativa en mí. Entonces yo de repente me sentía muy mal porque yo a veces veía a la gente que a veces te da la espalda cuando pierdes, pensando que es muy fácil y ir, entrenar en México toda tu vida, empezar hace 6 años a hacer jiu-jitsu y de repente te pongan, porque eres el mejor en México, porque en México no había nadie, y te pongan en el EBI, te pongan a luchar con Gary Tonon, por ejemplo, o te pongan a luchar con Joe Millao, y te traigan como la esperanza mexicana cuando, no es así, o sea, no es así. Ellos son gente que tienen mucho más, son mucho más privilegiadas en ese sentido que tú. Entonces, yo creo que los grandes exponentes mexicanos de este deporte si no han nacido todavía, son muy pequeños todavía. Entonces, yo creo que hay que tener mucha paciencia. A nosotros nos tocó picar piedra, nos tocó enfrentarnos a escenarios que en la vida pensábamos que iba a pasar. Entonces, yo creo que es poquito a poco, sobre todo aquí en México. ¿Cómo fue que aterrizaste esta idea de, ok, tal vez estoy perdiendo con ellos porque ellos entrenan 4 veces porque no tienen que trabajar, porque ellos ya les pagan más dinero, porque ellos ya tienen una carrera en Estados Unidos donde les dan, pues además de dinero, no se tienen que preocupar por nada más, solo entrenar? ¿Tú cómo aterrizaste esta idea de decir, ok, hay que ver la realidad, yo estoy compitiendo bien, este es mi máximo y por eso no voy a renunciar? Fue en el momento en el que uno tiene que hacer lo que más, tú tienes que hacer todo lo que tú puedas con lo que tienes. Entonces, yo creo muchísimo en la meritocracia. La meritocracia existe. Lo que sí no existe es la igualdad. Entonces, la igualdad es imposible de conseguirla. No va a ser mucho, no va a ser, va a tener las mismas posibilidades la más guapa que la más fea. No, va a tener más posibilidades, el más inteligente que el menos inteligente, el más guapo que el menos guapo, el más bajito que el más alto, el que nació en Interlomas, el que nació en Tepito. No, cada quien tiene sus herramientas y tú vienes a este mundo por cualquier cosa que tú quieras creer, por Dios, lo que sea, y tú tienes que hacer lo mejor que tienes con lo que tienes, lo mejor que puedas con lo que tienes. Entonces, si luego, como dice, es muy cierto lo que dice Rocky, yo no soy bueno por ese y por este, y por el sistema, y porque es un sistema que no ayuda, y porque no hay dinero, y porque en México, y porque no vas a lograr absolutamente nada. Entonces, fue lo que yo dije, esto es lo que tengo, esto es con lo que voy a trabajar, y esto es lo que es hasta donde voy a llegar, va a ser con esto, y voy a tenerle confianza en lo que tengo, y listo. Entonces, yo sí, de repente no tenía compañeros de entrenamiento, pero te las ingenias y dices, bueno, hoy por ejemplo estuvimos en Open Mat y hoy por ejemplo tenía a mi compañero que es más pesado y ahorita le estaba pasando yo mucho el carro por el cómo estoy luchando ahorita, pero dije, no me está sirviendo ni a mí ni a él. Entonces le dije, a ver, móntame. Va, y me montó a ver, pásame 100 kilos, boom. O pásame al Ashigarami, que es una posición que me ponía muy nervioso y para practicar mis escapes. Y me someten a veces y están contentos, también es padre al alumno, ¿no? Ah, pues te lo agarraste. Y eso es bueno porque al final te quitas un poco de este ego que tienes como profesor o cinta negra o competidor y además le ayudas a ellos y te ayudas a ti mismo. Entonces yo creo que eso, si tú tienes precariedades en el entrenamiento, tú puedes diseñar tus propios entrenamientos, estructurarlos de tal manera que puedas suplir esas precariedades. Okay. Igual a lo largo de toda tu carrera, ¿qué tanta autocrítica tenías? Y hablando de autocrítica, le preguntaba igual a una peleadora de MMA, me decía, es que al principio yo sí me perdía y todo el tiempo estaba de por qué lo hice, por qué lo hice. Y ella después se dio cuenta, bueno, ella lo comentaba, decía que se dio cuenta que pues solamente fue un día malo, pero has tenido 50 buenos. Ese fue el pensamiento que ella tuvo para decir, ok, la autocrítica está bien, pero no solo para las cosas negativas. Tú tenías autocrítica y en dado caso que sí, ¿hacia dónde se iba más tu autocrítica? ¿Hacia las cosas malas o también darte cuenta de todas las buenas que haces? Siempre al principio hubo panoramas muy negativos en mi vida en cuanto empecé a competir a ese nivel y yo sentía que me habían engañado a mí mismo, ¿sabes? Que me habían engañado, que yo no era el mejor, que yo simplemente estaba, que yo era como en esa época como el tuerto en un país de ciegos.
Entonces, cuando llegué a las grandes ligas, pues todos tenían una visión de águila, ¿no? Yo era el tuerto. Entonces, yo me sentía muy enojado con la gente porque me había puesto en un lugar en el que no está, en el que yo no era realmente. Entonces, ese golpe de realidad para mí fue muy difícil y muy complicado. Y luego con el tiempo, pues el jiu-jitsu ha mejorado hoy en día en México y hay competidores que ya son muy buenos, hay competidores que son mejores que yo, y yo de repente digo, oh, qué padre, o sea, ellos, por ejemplo, ya que son más jóvenes, van a encontrar un panorama mucho más hecho, ¿no? Y eso me da mucho gusto. Y esta situación en la que comentas ahorita, que tal vez te metieron en un grupo y te tenías esta duda si tal vez si estaba bien estar, si estaba bien o no estar ahí, o si merecías estar ahí, ¿cómo fue que pudiste sobrepasarla? Y también, ¿cuánto tiempo te costó pasar esta situación? Pues, toda mi primera carrera en adulto en Estados Unidos fue muy difícil. Podear para mí era como ganar el primer lugar. Solamente con llegar a podio fui ganar el primer lugar. Entonces, nunca llegué a un segundo lugar de adulto en Estados Unidos. Nunca gané un segundo lugar. Y eso que luchaba con todas mis ganas y nunca llegué a un segundo. Estuve muy cerca de ganarle a gente fuerte, estuve muy cerca de ganar muchas cosas, pero nunca llegué a un segundo lugar. Entonces, ahora, hasta que entré a Masters, ya empecé a ganar primeros lugares, segundos lugares y todo eso. Pero nunca llegué a un nivel de esos, porque precisamente yo llegué como un poco como en esta, yo creo que yo fui de la primera generación, junto con Alexis Aldunzi, junto con Alberto Serrano, que fuimos la primera generación que empezó a ir a Estados Unidos regularmente. Entonces, fuimos los que fuimos pavimentando ese camino. Entonces, pues nos tocó los baches y pavimentar los baches. Ahorita ya con un Julio más experimentado, un montón de torneos, muchas horas en el mat, ¿qué crees que te hizo distinto a los demás? Seguramente lo que comentabas hace rato, viste mucha gente entrenando que era muy buena, pero no se podía desempeñar bien en los torneos. ¿Tú qué crees que te hizo distinto a los demás y que llegaste más lejos que ellos, hablando del jiu-jitsu? Yo creo que fue un tema de perseverancia, porque, por ejemplo, hoy en día toda mi generación de competidores, uno es TikToker, el otro es como el Khabib del Jiu-Jitsu, otro dice que es otro ya desapareció por completo, uno se siente Don Danaher del Jiu-Jitsu mexicano, o sea, todos esos ellos están haciendo eso. Yo sigo aquí, yo sigo entrando a los torneos. El año pasado entré en adulto en México y luché con los niños y luché con los chavitos y quedé tercero. Ahora me aventé en Abu Dhabi con un chico que no es de mi generación, es mucho más joven y le gané. Yo siento que todavía tengo y no tengo que ahorita poner ni TikToks ni hacerme el John. Yo creo que todavía tengo para dar un poco más. De todas estas derrotas que has tenido, igual me comentaste que para obtener más confianza, pues fue perder, ya te empezaste a dar cuenta, tal vez normalizar que pues la derrota va a pasar. Muy pocos deportistas son como Khabib, que es 29-0, muy pocos equipos de cualquier deporte, básquetbol, fútbol, se van invictos. ¿Tú qué tanto aprendiste de las derrotas? Yo creo que, por ejemplo, ahora voy a hacer un paréntesis ahí porque yo creo que Khabib está sobrevalorado. Khabib se retira a los 30 años. O sea, realmente Khabib se retira antes de perder. Y eso para mí no. Yo creo que, por ejemplo, Julio César Chávez perdió el invicto hasta los 34. O sea, estás hablando y ya había caído en las drogas, y ya que había, ¿no? ¿Quién más? Bueno, muchos atletas, por ejemplo, George St. Pierre perdió y recuperó sus revanchas, o sea, vengó sus revanchas y después volvió. Pero tú retirarte a los 30 años, pues realmente no te hace, y invicto pues está bien, pero realmente los 30 años es la mejor edad para el deportista. Entonces hay mucha gente que luchó muchos años y sigue luchando muchos años, y yo creo que esa gente sí merece mucho más mérito. Porque yo puedo ser invicto, pero yo me retiro a los 25 ganando todo, pues sí, pues no tiene mucho mérito. Entonces, pero ¿a dónde iba la pregunta? Nada más quería poner esa paréntesis. ¿Qué tanto aprendiste de las derrotas? Porque lo que comentábamos, lo que te comentaba antes de que empezáramos a grabar, hay muchos atletas que cuando pierden esta primer pelea importante, ya sea de un nacional aquí o tal vez contra un exponente grande como un Millao, se quedan en un hoyo y ya no pueden salir de ese hoyo. Muy pocos son los que saben aprender de esas derrotas, de decir, tengo que seguir. ¿Tú
¿Qué tanto aprendías de las derrotas? ¿Te costó mucho trabajo estar aprendiendo de las derrotas tal vez hasta la mitad de tu carrera? ¿O cómo le hiciste para dar este enfoque distinto ante una derrota? Yo creo que las personas que las derrotan y se van es porque fueron alimentados o fueron, sí, fueron alimentados por más personas y les estaban diciendo que eran los mejores, porque habían ganado un torneo aquí, otro torneo allá, 2 o 4 torneos más allá, y de repente se encuentra con otro que es más duro y le ganan. Y se va a su casa y lo deja todo. Y se regresa a su trabajo, se regresa a su carrera. Por eso hay que tener un side project, un segundo plan B. Por eso hay que tener una carrera. Eso es muy importante. Todos que están ahí viéndome y tienen menos de 20 años, 15 años, vayan a la universidad. Hay que ir a la universidad a huevo. Entonces, siempre hay que ir a la universidad. Porque si te pasa eso, es que no es para ti. No es para ti. Mejor haces otra cosa. Si no aprendes de las derrotas, esto no es para ti. Porque aquí vas a perder. Aquí vas a perder y vas a perder muchas veces y vas a perder. Khabib, por ejemplo, perdió en sambo, en su primer deporte perdió también muchas veces. Fedor Emelianenko también perdió muchas veces. No llega siendo el más chingón y te vas siendo el más chingón. Son cosas que pueden pasar, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahí por ejemplo está Messi, por ejemplo, o Rocky Marciano, ¿no? Pero también son épocas, son contextos. Pero yo creo que la derrota es parte del ser humano. Nadie se va de este mundo sin aprender de eso, y si no sin aprender de eso, sin pasar por esa experiencia. Y también es algo muy difícil, ¿no? Porque no nos enseñan a que van a perder. Casi todo te enfocan a que vas a ganar y casi nadie te dice vas a perder. Esas son como las patadas que te va dando el deporte o la vida. Y es lo que te comentaba, hay muchos atletas que no pueden salirse de ese hoyo. Tú aquí me comentaste que eso te fue dando más confianza. ¿Hubo alguna otra cosa que te dio las derrotas con respecto, ok, voy a entrenar más, voy a cambiar la mentalidad? Sería un poco repetir lo que te había dicho. A mí la derrota me pegaba no por mí, sino por lo que la gente pensara de mí. Ah, que dijera, no, pues ese güey no es tan bueno. Ah, sí, le ganó a ese güey. Y eso a mí me pegaba mucho. Pero cuando llega un momento en el que dices, a mí me suda, me la suda lo que ese güey piense, lo que ella piense, lo que estos güeyes piensen. Me la suda. Lo único que con quien tengo que estar bien es conmigo y con Dios. Y se terminó. A la mitad de tu carrera dijiste que para ti tener éxito era pues ser campeón, estar en el top del jiu-jitsu. En esta etapa de tu vida, donde ya tienes más experiencia, más maduro, para ti, ¿cómo defines el éxito en tu vida? Yo creo que el éxito en la vida tiene ya que ver con un panorama un espectro mucho más amplio. Yo creo que el éxito en tu vida tiene que estar siempre de la mano de muchas cosas. Ahora, no va a haber perfección en todo en tu vida, porque no es así. La vida es como cuando tienes a un peleador en un videojuego y te dice, no, pues es bueno en striking y tiene una barrita, y bueno en submission y tiene una otra barrita más pequeña. Y así yo creo que eso es, cada ser humano, yo creo que el que es más well-rounded y que tiene más espectro más alto, pero tiene que ver con todo, con el amor, con el dinero, con las amistades, la gente que te quiere. Es muy importante. El éxito también en la gente que te quiere, en la gente que te va a ayudar mucho cuando te vayas. Eso es muy importante. Yo, por ejemplo, te das cuenta cuando alguien es muy exitoso, cuando su funeral está lleno de gente, ¿no? Eso quiere decir, esa persona estaba llena de luz. ¿Cuánta gente que tiene mucho dinero y sus funerales no llega a nadie? O no hay nadie, ni sus hijos llegan. Entonces yo creo que tiene que ver con muchas cosas, pero tiene que ver con que no inclines la balanza en nada, sino que mantiene una armonía con todo eso. Que entonces ahorita tu éxito ya no es como ser campeón, ya es tener esta como integridad de varias cosas, tener esa balanza de que estoy bien en el amor, con mi familia, con mis amigos y el jiu-jitsu, ya ahí es donde tú pones el éxito. Sí, el éxito tiene que ver un poco con saberte manejar socialmente, alimentarte bien, a ser buena persona, porque es importante ser bueno. Siempre primero contigo mismo y después con los demás. Estar bien en el amor, querer a tu mujer, querer a tu esposa, a tu novia, querer a tus hijos, estar en tu casa. Y a mí, por ejemplo, el tema de la competencia y las medallas es un tema de éxito, pero más bien a mí me ayuda muchísimo a mantenerme enfocado en lo que quiero. Las competencias a mí me mantienen durmiendo bien, alimentándome bien, armonizando mi vida alrededor. Entonces, la competencia a mí me da mucha serotonina, el traer una medalla me da mucha serotonina, y eso al final me ayuda a tener paz en la vida también. Pero no quiere decir que sea el éxito. El éxito es como te digo, es la visión que tienen los demás sobre ti.
pero en realidad no importa tanto. Hay mucha gente que tiene mucho éxito y hay muchos casos importantes de gente que tuvo mucho éxito, mucho dinero, mucha fama, mujeres, todo lo que ellos quisieran y no estaban vacíos por dentro porque no encontraban lo que ellos querían y no estaban haciendo lo que ellos querían, ¿no? Y entonces hay muchos ejemplos de eso. Está Kurt Cobain, por ejemplo, si te gusta la música, fíjate un chico tan talentoso y ve cómo terminan porque no encuentran cómo llenarse emocional y espiritualmente. Entonces yo creo que el éxito va muy de la mano con este aspecto espiritual. Si no lo tienes, va a ser muy difícil que vayas adelante. Ok, regresando un poco al jiu-jitsu, si hay alguien que quiere llegar a todos los logros que has tenido tú, estas competencias internacionales, ¿qué son esas cosas de las que casi nadie habla? Todos los sacrificios que hiciste para poder llegar. Comentabas alguno hace rato que era, pues yo me quedé dormido tal vez 2 días en el aeropuerto de París, o buscaba el hostal que hay 20 camas y está el que ronca, hay chinches en la cama. ¿Qué son todos estos sacrificios que pues la gente no ve? Ahorita ya con redes sociales, pues ya muchos competidores ponen, estoy en Abu Dhabi, pero tal vez están quedando en un lugar feo, tal vez se tienen que quedar a dormir en el mat. ¿Qué son todos estos sacrificios que se hacen? Sí, son cosas que a veces la gente no enseña y no quiere que lo veas, ¿no? La gente en redes sociales pues siempre te va a enseñar lo que ellos quieren que tú veas, pero la realidad no es así. O sea, todos tienen broncas con sus hijos, todos tienen broncas con sus papás, o si no tienes broncas con tus papás, los tienes con tu esposa, si no tienes con tu esposa, la tienes con tu jefe, lo tienes con tu jefe, o sea, todos tenemos broncas de todo tipo, con todo mundo, con los alumnos, pero al final es como yo te decía, siempre poner la mira, poner la mira, poner la mira. Entonces yo creo que el jiu-jitsu se asemejaría como a alguien que se dedica como un francotirador. El francotirador siempre tienen que mantener la sangre fría para mantener el ojo en el objetivo constantemente. Entonces va a venir el viento, sí, se va a mover el objetivo, sí, va a venir la marea, sí, puede llover, sí, pero esos son aspectos externos. Tú tienes que mantener el ojo en el objetivo y disparar, y mantener tu mente enfocada en eso. Entonces, si tú quieres dedicarte a esto y estás joven, puedes aguantar de todo, como lo hablábamos al principio. Puedes dormir en la calle, puedes dormir en un aeropuerto, puedes no comer en un día completo y no pasa absolutamente nada, pero tienes que aprovechar que tienes esa pasión, porque aunque no creas, la pasión se va perdiendo con la edad también. La gente ya no quiere, ya cumple 40, cumple 50, ya no está tan apasionado por lo que hace. Pero cuando estás joven hay que aprovechar esa pasión, esas ganas de triunfar, esa serotonina que tienes de morro, esas ganas, hay que aprovecharlas porque nunca más vuelven. Entonces, a los 25, 26, puedes ayunar, a 25, 26, puedes comer pan Bimbo y ya, y irte a entrenar. Ya después de un tiempo, ya te da más flojera, ya no quieres, ¿no? Que esa es la realidad de algunos atletas hasta estos días, que sí suben la medalla, sí suben que están en Abu Dhabi, pero muchas veces solo están comiendo eso porque es para lo que les alcanza. Última pregunta. Se acerca bueno, regresemos un poco a eso. Yo creo que no hay academias malas, como comentabas hace rato. Alguna gente solamente quiere hacer ejercicio y hacer ejercicio está bien, te va a hacer mejorar. Pero si un alumno tuyo o alguien que nos esté viendo dice, es que yo quiero llegar a todos los torneos que ha tenido Julio, ¿tú cómo determinas que una academia es buena? Porque hay lugares, como te comento, que no son para competir, hay otros lugares que son para competencia, pero ¿cómo sabes también que un profesor es bueno o que un profesor no te va a llevar a estos lugares lejos? Yo creo que la mejor academia es la que tiene esa dualidad, porque hay academias muy buenas, pero tienen pocos alumnos precisamente porque la exigencia es demasiada. Entonces, en el aspecto económico sufren esas academias. Y hay otras academias donde la exigencia es menos, pero son como boutiques del Jiu-Jitsu. Entonces, pues pues bueno, no quiero discriminar a nadie, pero bueno, va gente que vaya a pasarla bien y todo. Pero yo creo que las buenas academias son las que tienen espacios para esas personas y espacios para la gente que se quiere dedicar a esto. Entonces, hay exigencias para unos y exigencias para otros. Entonces, la mejor academia no es la academia que tiene más alumnos. Yo no creo que esa sea la mejor academia. Porque si llegas, de repente llegas y a lo mejor es si tú eres cinta azul y tapeas hasta el profesor. Entonces, no quiere decir que sea la mejor academia en la que tenga más aforo, ¿no? Porque sí, tal vez, pero tiene más aforo, pero pues de repente ahí
la chica está en el celular mientras hace la técnica, y allá otro está cortándose las uñas, mientras está el profesor dando la técnica, o no traen ni siquiera el uniforme apropiado, o están acostadotes viendo la técnica. Y yo creo que eso no es una buena academia, eso no da buena presencia. Yo creo que una buena academia es la que logra hacer esta compatibilidad entre el jiu-jitsu profesional y el jiu-jitsu de hobby, entre el jiu-jitsu de alto rendimiento y el jiu-jitsu de entretenimiento. Yo creo que esa es la mejor academia. ¿Y cómo podrías identificar a un buen profesor? Un buen profesor hablándolo del que te va a llevar a competir, a que te va a llevar a que sobresalgas. En el momento, yo creo que el profesor tiene que tener esa doble dualidad. Entonces, que pueda ayudar a los chicos a competir y a ser campeones, y que pueda ayudar a las personas a bajar de peso a partir del jiu-jitsu, a sentirse más confiados con uno mismo, a cumplir sus metas, a comer mejor. Entonces yo creo que ese es un buen entrenador. Ahora, las academias tienen que funcionar como una estructura. No puede ser una dictadura, no puede ser como un gobierno socialista dictatorial. Las academias tienen que funcionar con personas que manejen distintas mecánicas de la academia. Entonces está la persona que se dedica a los niños, está la persona que se dedica a las clases de principiantes, está la persona que se dedica al MMA, está la persona que se dedica a la parte del jiu-jitsu competitivo, está la persona que se dedica al jiu-jitsu multinivel, ¿no? Entonces, yo creo que las academias tienen que funcionar de esa manera. Porque yo, por ejemplo, soy un profesor de competencia, pero al mismo tiempo yo he aprendido a ser un profesor para todo tipo de personas. Entonces, yo nunca presiono a nadie que tenga que hacer esto, que tenga que hacer lo otro. Solamente la gente que se me acerca y me dice, yo quiero ser campeón nacional, entonces sí, la exigencia tiene que ser muy dura. Pero yo he aprendido a eso, yo he aprendido así, a que las academias tienen que tener todo tipo de personas, no los mejores competidores, no, tienen que tener todo tipo de personas y todo tipo de personas conviviendo con todo tipo de personas. Entonces, para cerrar la pregunta de cómo identifico un buen profesor, eso, un profesor que sabe e identifica a cada tipo de alumno, lo clasifica y trabaja conforme a sus posibilidades, habilidades y talento. Yo creo que ese es el mejor profesor. Ok, perfecto. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada, que vengan a entrenar. Estamos ubicados en Augusto Ordino 81. La academia se llama Anfibio, BJJ. Y yo soy su amigo, profesor Julio Córdoba. Y bienvenidos todo mundo, vengan a entrenar. El jiu-jitsu es para todos. Como lo dijimos hace rato, flacos, altos, guapas, feas, feos. Más guapos que yo no hay. Entonces, pues, no pasa nada. Y es para todo el mundo. Vámonos.